¿Cómo están? ¿Cómo les va? Seguimos con este congreso, 12 Congreso Latinoamericano de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia. Y hoy tenemos, bueno, el gran placer y la alegría fundamental de reencontrarnos con Marco Antonio Carmona Brenis, quien es docente de dos universidades muy prestigiosas de Perú, como es César Vallejo y Señor de Cipán, donde también han hecho varias capacitaciones. Nosotros estuvimos en Piura hace ya del año 2012, 8 años estamos trabajando y cerca de Marco Antonio, que colaboró mucho en ese congreso de Piura, que fue realmente un congreso muy importante porque estuvimos todos los latinoamericanos, no solamente en este congreso, sino también conociendo muchos de ellos, lo que realmente es tan importante para Perú y para toda Latinoamérica, ¿no es cierto?, como son sus tradiciones, como son realmente sus grandes paisajes y monumentos. Así que estuvimos muy cercanos en ese momento, estuvo también la doctora Marchori, nuestro querido Marco Antonio también hizo un precongreso asociado ahí con todos los disertantes que venían al de Alampionás. Bueno, fue una hermosa experiencia y estamos muy felices de que vuelvas a nuestra Alampionás para explicarnos cómo estamos trabajando en Perú en el tema de adolescentes en contacto con el sistema penal. Y la verdad que estamos muy agradecidos, que sabemos que recién sales de una clase, que tienes muchísima tarea y sin embargo has buscado este tiempito para poder recrearnos con todos tus conocimientos, tu experiencia y sobre todo tu vocación de servicio. Así que Marco Antonio, estamos súper agradecidas. Bien, para nada, al contrario, muy agradecido, muy contento nuevamente de poder dar a conocer un poco los pormenores en la legislación peruana en torno a la justicia juvenil. Encantado, por supuesto, de seguir participando en este evento memorable, en este evento que cada año se sigue nutriendo más y se sigue fortaleciendo a nivel latinoamericano y que nos une a todos los latinoamericanos y que muchas veces podemos ver justamente que los problemas casi son similares y uniendo esfuerzos podemos irlo solucionando poco a poco, ¿no? Encantado y bueno, pues espero aportar un granito de arena para el éxito de este evento que es muy importante a nivel internacional. Es mucho lo que nos vas a dar, Marco Antonio, así que gracias, te escuchamos. Muy bien, nuevamente para agradecer a la institución latinoamericana, ¿no es cierto?, de la niñez y adolescencia. En esta oportunidad quiero conversar un poco sobre el sistema de justicia juvenil peruano, que ha tenido un cambio de alguna manera normativo en los últimos años, ¿no es cierto?, y que hoy en día, en este caso, los operadores de justicia están poniendo en práctica las nuevas normatividades, ¿no? Para partir, primer punto de vista, nuestro sistema de justicia penal, juvenil, así en consonancia con la Convención de Derechos del Niño, ¿no es cierto?, ha ido modificando su normatividad que fue regulada inicialmente en nuestro Código del Niño y Adolescente, ¿no? En el 2018, nuestro Código del Niño y Adolescente fue modificado mediante el decreto legislativo 348 y se empieza a incorporar una nueva norma denominada Código de Responsabilidad Penal Adolescente, publicada en el Diario del Peruano a partir, disculpen, del 6 de enero del año 2017. Es una norma integral y en este caso sistemática, autónoma y sobre todo especializada en materia de adolescentes que están en conflicto con la ley penal, denominado Código de Responsabilidad Penal y del Adolescente. ¿Eso por qué? ¿Por qué era necesario realizar este cambio normativo, como le decía, para ir acorde con la Convención de los Derechos del Niño? En este caso, poniendo en vigencia, por supuesto, la doctrina de la protección integral, siguiendo un sistema, por supuesto, garantista, ¿no? En donde en este caso se da una mayor protección y un mayor trabajo y una mayor dedicación por parte del Estado, en este caso para los jóvenes que de alguna u otra manera se viese inmerso en algún problema de responsabilidad penal. Por eso es que el niño, siendo este sujeto de derecho, ¿no es cierto?, se utiliza el criterio de responsabilidad ahora en contra del denominado criterio de irresponsabilidad, que por supuesto esto postula la doctrina denominada de la situación irregular, ¿no? Entonces, en el marco constitucional peruano,
También se ha reelaborado y se ha rediseñado, por ejemplo, la administración de justicia también, ¿no? En el sistema juvenil, penal juvenil peruano también. Se ha establecido, por ejemplo, como función jurisdiccional de administración de justicia, los denominados juzgados de familia, de manera y en forma exclusiva, ¿no? En primera instancia, ¿estamos de acuerdo? Por los jueces, algunos por los jueces de paz, y en segunda instancia por la denominada Sala de Familia de la Corte Superior de Lima, o en su caso, la Sala Civil Sumista. Este es algo que todavía está aún pendiente de seguir la implementación de la Sala de Familia, ¿no? Porque eso hace de que la justicia en este caso sea más especializada, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la formación, considero yo, de los tribunales en materia de familia, ¿no es cierto?, hace de que esta administración de justicia se tenga en cuenta lo especial que es el tratamiento, en este caso de un adolescente, para poder cumplir su finalidad, que no es otra cosa que reincorporarlo socialmente. Además, paralelo a esto, se ha señalado en esta normatividad, ¿no es cierto?, la participación de órganos auxiliares de administración de justicia. Esto se refiere a que existe, ya se ha determinado, que debe participar un equipo multidisciplinario, ¿ya? Como órgano auxiliar de carácter técnico, que es integrado bien por médicos, que antes no lo había, por psicólogos y por supuesto por asistentes sociales, que durante el proceso en que se vean inmersos, en este caso un joven, pueda hacer el seguimiento y pueda emitirse los informes correspondientes, por supuesto, que determine, según sea el caso, el juez o que determine o que solicite el Ministerio Público. Además de ello, existe una policía especializada, ¿no? Conformado por personal encargado de realizar tarea de educación. Miren, aquí es importante, ¿no? Una policía que de una manera especializada coadyuve al tema de educación, prevención, que es algo muy importante, y protección del niño y adolescente. Esto ampliamente desarrollado en esta normatividad en sus artículos 151 a los artículos 157. Y por supuesto, ¿no? Además de los órganos que hemos señalado, tenemos una policía de apoyo a la justicia, que ya va en colaboración con los jueces, con los fiscales, ¿no? Que se encarga en todo caso de implementar los mandatos o las medidas que hayan establecido el Poder Judicial, ¿no? Y por supuesto, un servicio, esto es algo muy importante y rescatable que dar a conocer, ¿no? La presencia de un servicio médico legal del niño y del adolescente, ¿no? O sea, ya no es que es un legista en general, ¿no? Que veía todos los casos, ¿no es cierto? Sobre todo en tema de personas mayores, sino en este caso un servicio médico legal exclusivamente para temas de niñez y adolescencia, integrado, por supuesto, por un personal médico debidamente capacitado y que brinda, ¿no? Brinda atención sanitaria gratuita a todos los niños y adolescentes. Y al mismo tiempo, algo que contempla esta normatividad es un registro del adolescente infractor, ¿no? Esto está distribuido según cada Corte Superior de Justicia, ¿no? Y en la que anotarán confidencialmente las medidas socioeducativas que se hayan impuesto a adolescente infractor. ¿Eso para qué? Lo que pasa es que si un menor infractor incurra nuevamente en una infracción y se le ha establecido una medida socioeducativa, puede ser pasible de una mayor sanción. Puede ir la importancia de este registro de adolescentes infractores. ¿Qué característica más tiene nuestra normatividad en torno a lo que es la delincuencia juvenil, la responsabilidad penal juvenil, ¿no? En primer lugar, tipifica y sanciona a los adolescentes correspondientes a los 14 a los 18 años de edad, ¿no? Y le establece las medidas socioeducativas. Por lo tanto, esto quiere decir que el Estado peruano renuncia punitivamente para los adolescentes menores de 14 años, ¿no? Entonces, ya no hay una sanción al menor de 14 años de edad, solamente de 14 en adelante hasta los 18 años de edad. ¿Qué característica trae esto, no? Que el adolescente infractor, ojo, va a seguir, a pesar de que está sometido a medidas socioeducativas, va a seguir teniendo, y se exige sobre todo su participación durante el proceso, la presencia de sus progenitores. Esto es algo muy, pero muy importante, involucrar al progenitor durante todo el proceso, ¿no es cierto? Esto quiere decir que la relación paterno-filial no se va a romper para nada, ¿no? Porque además, dentro del Código Civil
y el mismo Código Niño y Adolescente no existe ni una causa para poder romper esta relación paterno-filial, y muy por el contrario, el ejercicio de la responsabilidad parental se va a seguir participando con el adolescente, aunque éste haya sido sancionado, y es más, antes, durante y después también, ¿no? Puesto este va a participar de manera activa, ya no de manera pasiva, en la estrategia de reinserción social de sus hijos. Y además también porque los padres tendrán que responder solidariamente por las responsabilidades y seguramente en el pago de la denominada reparación civil. ¿Qué prevé, para qué tipos penales sanciona esta normatividad, ¿no es cierto?, que regula justamente la justicia juvenil en el Perú? En primer lugar, todos los tipos penales, ¿no es cierto?, pero, por supuesto, se establece una denominada internación preventiva, ¿no? De hecho, que en materia penal, siempre la última ratio, más aún en esto, un tema muy especial, se rige bajo el principio de derecho penal mínimo, ¿de acuerdo? El derecho penal mínimo, ¿sí? Y esto conlleva a que, en todo caso, de manera excepcional, se otorgue un periodo mínimo y necesario para evitar un peligro de fuga o obstaculización del proceso. O sea que también se debe tratar de que las medidas o la duración del proceso no sean tan extensos, sino sea de menor tiempo, de menor plazo, ¿no? Para evitar, por supuesto, exponer y seguir afectando los derechos de los niños y adolescentes. ¿Las medidas socioeducativas pueden variarse? Sí pueden variarse, ¿no? Puede ser variable, esa es una característica muy importante. Hay una razón de, por supuesto, el informe de este equipo multidisciplinario que estaba mencionando, hay una razón de también, seguramente, del comportamiento y de las actitudes desarrolladas por el adolescente. La internación viene a ser una medida de carácter excepcional. Principalmente lo que se impone son medidas socioeducativas, pero la internación vendría a ser una medida excepcional, ¿de acuerdo? Y se aplica, como dije, como última ratio o como último recurso. ¿Cuáles son las garantías que establece de manera general este sistema de justicia, ¿no? Ya hemos señalado un tratamiento penal diferenciado, ¿estamos de acuerdo?, en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, como señalé, durante la etapa prejudicial y durante la etapa judicial, el adolescente debe contar con la presencia de sus padres, ¿de acuerdo? Sus padres, quienes, como señalaba, bueno, pues participan también de manera solidaria y además también porque lo hacen en virtud del ejercicio de su responsabilidad parental. Se exige, por supuesto, de que en todos los actos procesales debe estar presente el Ministerio Público. El Ministerio Público en materia de familia, por supuesto, ¿no? Y también la presencia de un abogado defensor especializado desde, ojo, desde la etapa inclusive de la detención policial, durante la investigación y a lo largo de todo el proceso. Y inclusive cuando se dé el cumplimiento de alguna medida socioeducativa que se le establezca, en este caso al adolescente infractor. Señalaba de que se garantiza de que este proceso debe tener un plazo razonable, ¿de acuerdo? El plazo para investigación, para que después el juez pueda decidir, es de 120 días. Y de manera muy excepcional, ¿no es cierto?, se podría ampliar 30 días más, es decir, hasta 150 días. Claro, esto por supuesto para que el juez pueda tener un mayor análisis, también teniendo en cuenta la complejidad, en este caso, de la investigación, y por supuesto, teniendo en cuenta los actos procesales que se hayan realizado, ¿no? Para poder determinar de una manera más correcta, bueno, pues las medidas que estime pertinentes, ¿no? Entonces, 120 días y 150 días. Al vencimiento del plazo establecido en el Código para internación preventiva, sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el juez de oficio o a solicitud de la parte decretará inmediatamente la libertad del adolescente. ¿De acuerdo? Sin perjuicio, por supuesto, de dictar cualquier medida necesaria para asegurar la presencia de las diligencias judiciales que faltase o que estime pertinente. ¿Qué criterios se tomen en cuenta para que un juez tome la medida socioeducativa? Luego de haber, por supuesto, realizado el proceso y que, por supuesto, con las pruebas aportadas, con la diligencia realizada durante la investigación, el juez debe tener en cuenta
ciertos criterios para tomar las medidas o establecer las medidas socioeducativas al adolescente, ¿no? En primer lugar, tiene que establecer, por ejemplo, la capacidad del adolescente, ¿no es cierto?, para cumplir las medidas socioeducativas. O sea, muy importante, de acuerdo a su edad, o sea, no es lo mismo establecer una medida educativa a una persona de 14, 15, 16, 17 o 18, o ya para 18 años de edad. Entonces, su capacidad, su comprensión, sobre todo, ¿no es cierto?, del acto realizado, ¿no?, o del delito cometido es muy importante también, ¿no? También es importante la contención y el contexto familiar del adolescente, o sea, hay que ver, ¿no?, cuáles son las condiciones en que venía viviendo el adolescente, ¿no? Su contexto familiar, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que venía de una familia disfuncional. Justo el día de ayer, en las noticias peruanas, señalaba que había un informe, por ejemplo, que en los últimos días se ha incrementado, por este tema, por supuesto, de la pandemia, ¿no?, el tema de adolescentes infractores de 12 a 14 años de edad. Y uno de los grandes, digamos así, casos que se presentaban es que la mayoría de adolescentes, ¿no?, provenían de familias disfuncionales. O sea que el tema familiar es muy importante. En este caso, el juez debe tomarlo en cuenta para poder establecer la medida socioeducativa correspondiente. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio importante debe valorar? Por ejemplo, tener en cuenta las condiciones personales y las condiciones sociales del adolescente, ¿no? O sea, tiene su entorno social, ¿no es cierto? Si tiene de repente un vínculo, una relación, por ejemplo, en el caso de adolescentes mujeres, por ejemplo, ¿no? En el Perú se dan muchos casos de adolescentes mujeres que delinquen debido a que siguen justamente los mismos pasos del enamorado o del novio, como lo quieran denominar, ¿no? Eso debe tenerlo en cuenta, por ejemplo, también el juez, para hacer una valoración con respecto a imponer la medida socioeducativa, ¿no? ¿Qué más? Luego de establecer una medida socioeducativa, es importante destacar algo en esta normatividad que tenemos en la legislación peruana, de que se debe de establecer, y esto me parece importante resaltarlo, un plan de tratamiento individual. Ojo, entonces, una vez establecida la medida, se tiene que determinar un plan de tratamiento individualizado, teniendo en cuenta todas estas condiciones, todas estas características que hemos ido mencionando, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ejecución de esta medida socioeducativa se realizará mediante un plan de tratamiento individual para cada adolescente. Por eso es que existe este equipo multidisciplinario que deberá llegar, por supuesto, a pedido del juez, ¿no es cierto?, este plan de tratamiento individual, ¿de acuerdo? Y que tiene que hacer llegar, en este caso, al personal especializado del centro juvenil o, en todo caso, del servicio de orientación adolescente. Y debe comprender en este plan todos los factores individuales del adolescente, especificar los objetivos del tratamiento, por ejemplo, el plazo, los medios, ¿no es cierto?, en que se va a llevar a cabo justamente ese tratamiento, las etapas y las fases en las que haya que procurar dichos objetivos. Claro, o sea, este tratamiento, por supuesto, para lograr la reincorporación del adolescente a la sociedad, ¿no? Algo muy importante que rescatar también con respecto al sistema de justicia en el Perú, juvenil en el Perú, ¿no? El sistema de justicia juvenil del Perú también establece una figura que se ha venido desarrollando también a nivel latinoamericano, ¿cierto?, a través de lo que se llama la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, la normatividad que hemos señalado en su artículo 129 habla sobre las alternativas, las salidas alternativas del proceso. Y dentro de ello, por ejemplo, establece el caso de la remisión, ¿no?, que no es otra cosa que la abstención del ejercicio de la acción penal o, en todo caso, la separación del adolescente que ha cometido una infracción, siempre y cuando, por supuesto, no revista mayor gravedad, ¿no? Esto lo que busca es procurarle una orientación especializada, en este caso a través de un programa de enfoque restaurativo, cuya duración no excede de 12 meses, señala la norma, ¿no? Y para la aplicación de esta salida alternativa, ¿no?, se requerirá el compromiso y la aceptación expresa del adolescente, sus padres, tutores o responsables, según sea el caso, en su participación a los programas que disponga su remisión, ¿de acuerdo? Y también, si fuera el caso, la remisión
debe procurar algo muy importante, ¿no? No dejar de lado a la víctima, ¿eh? El resarcimiento del daño, ¿no es cierto?, a la persona que hubiese sido perjudicado, en este caso, a la víctima, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se tiene que plantear un acuerdo también reparatorio. Además de establecer la remisión, se tiene que establecer un acuerdo reparatorio que conlleve, en este caso, por supuesto, a la extinción de la acción penal, ¿sí? Sobre las medidas socioeducativas que hemos señalado que se imponen, en primer lugar, esta medida, como hemos señalado, tiene como objetivo principal la reinserción social de los adolescentes, ¿no? Esto en consonancia, por supuesto, con este principio establecido en la Convención de Derechos del Niño, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, en otras normas internacionales, como es el principio del interés superior del niño y del adolescente, ¿no? Estas medidas socioeducativas se realizan a través de programas de orientación y formación que le permitan su desarrollo personal, familiar, social, así sobre todo como el desarrollo de sus capacidades. Así se requiere realmente una reinserción social, vamos a decir, eficaz del adolescente. Tiene que cumplir la medida educativa sus objetivos para la cual han sido creadas, ¿no? De lo contrario, por supuesto, todo quedaría en simple normatividad, ¿no? ¿Qué medidas socioeducativas ha señalado este código, ¿no? Existen medidas socioeducativas, por supuesto, que son privativas de libertad, que es la excepción, como hemos señalado, pero también existe otra medida socioeducativa no privativa de libertad, ¿no? Y a la par de estas medidas educativas no privativas de libertad, existen otras medidas educativas de carácter accesorias, por ejemplo, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, dentro de estas medidas socioeducativas, la amonestación, ¿no es cierto? Y dentro de ellos el adolescente tendrá que fijar un lugar de residencia determinado. Se la amonesta, pero accesoriamente se tendrá que determinar un lugar de residencia determinado. Otra medida es, por ejemplo, la libertad asistida, ¿no? Pero además, como medida accesoria, se tendrá que el adolescente impedir no frecuentar, o en todo caso tendrá que abstenerse, no frecuentar, por ejemplo, determinadas personas. Sobre todo, por supuesto, si ha estado involucrado un tema de delitos en donde ha concurrido, ¿no? Un tema de delincuencia, por ejemplo, en el Perú, en el caso de la delincuencia que se hace a través de las barras bravas, por ejemplo, ¿no? O lo que se llamaba antes en la legislación peruana el pandillaje pernicioso que se dio en la época de los 90, en la época de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Otras medidas que también señala es la prestación de servicio a la comunidad, ¿no? Y ahí también se le establece como medidas accesorias, por ejemplo, el no frecuentar a bares, el no frecuentar discotecas, y el centro de diversión o de dudosa reputación, ¿no? Y tenemos también la libertad restringida, ¿no? A la par de esta medida de libertad restringida, el adolescente tendrá que no podrá ausentarse, por ejemplo, del lugar de su residencia, deberá, por ejemplo, matricularse en una institución educativa y también, miren, algo interesante, pero aquí, por ejemplo, yo creo que el Estado tiene que también establecer un plan, digamos así, secundario, porque se le exige, por ejemplo, desempeñar una actividad laboral. Imagínense, esto pasa en tema de pandemia, por ejemplo, que es una situación muy especial y los problemas que se vienen presentando también, ¿no? Bueno, pero esta es una medida accesoria de lo que estábamos hablando de las medidas de libertad restringida. Bueno, después ya existen, como se llama, las medidas de privativa de libertad, que es, como hemos señalado, es de manera excepcional, ¿no? La internación se da de manera excepcional, básicamente para delitos dolosos, ¿no es cierto? Y con pena privativa de libertad no menor de 6 años. O sea, delitos, por supuesto, de gran gravedad, de gran afectación, ¿no es cierto?, a bienes jurídicos, ¿no? Y para ello, por ejemplo, tiene que eh, realizarse el internamiento, ¿no? Por la comisión de estos delitos. Pero también, si es que al adolescente se le ha impuesto, por ejemplo, una medida socioeducativa, estamos de acuerdo, como de la que hemos mencionado, ¿no? O sea, ya sea de libertad asistida, por ejemplo, ¿no? O libertad restringida, ¿no? Si el adolescente infractor ha incumplido de manera injustificada y de manera reiterada alguna de estas medidas, ¿no?
también se le podrá imponer la medida de internación, ¿no? O también, por supuesto, en el caso que esté procesado por una repetición de hechos delictivos de manera reiterativa, ¿no? Este es un tema que creo que hay que cogerlo con mucha pinza, ¿no? Sobre todo en el caso de un niño o de un adolescente. Le señalaba que la duración de la medida socioeducativa de internación es de 1 hasta 6 años como máximo, ¿sí? Eso es lo que ha establecido este parámetro de 1 hasta 6 años como máximo. Una vez establecida esta medida socioeducativa, bueno, pues se tiene que ubicar al adolescente, por supuesto, en un centro juvenil exclusivo para adolescentes. Esto es algo que establece la ley, pero como ustedes saben, la realidad muchas veces no demuestra esto, ¿no? Existe, por supuesto, de alguna u otra forma, falta de centros juveniles, ¿no? Para poder efectivamente evitar lo que se denomina el hacinamiento también, ¿no? De alguna u otra forma, estos centros juveniles especiales deben tener un equipo especial, debe estar debidamente estructurado también, ¿no? Para que pueda cumplir su finalidad, ¿no? Preferentemente lo que se establece es de que el centro juvenil, a donde sea internado, el adolescente tiene que estar al lugar más próximo de su entorno familiar y social, ¿de acuerdo? Y no se le puede trasladar de un lugar a otro salvo por una causa justificada. O sea, si queremos de que los padres sigan en su proceso de apoyo durante la ejecución de esta medida, entonces se tiene que cumplir esta, esta norma que señala que debe ser al más próximo para tratar de conservar, por supuesto, el entorno familiar y social, ¿no? Y esta vez los padres puedan tener acceso, ¿no? Puedan tener y poder verse continuamente con sus hijos adolescentes, ¿no? Entonces, y también dentro del centro juvenil, los adolescentes son ubicados de acuerdo, por supuesto, a la edad, de acuerdo al sexo. También, ojo, se están ubicando de acuerdo a la gravedad de la infracción. Miren, en los últimos tiempos, que recibido esta semana que se nos ha publicado, la participación última en el Perú de los jóvenes en la comisión de estos delitos están siendo utilizados para lo que es el tema del sicariato, ¿no? Lamentablemente esto está pasando en el Perú, el incremento del tema de la comisión de sicariato son utilizados por personas mayores, ¿no? Y por supuesto, para que estos puedan delinquir y de una u otra forma encubrir la verdadera responsabilidad que hay detrás, por supuesto, del sicario, ¿no? Entonces, de acuerdo a la gravedad de la infracción le iba señalando, y de acuerdo, por supuesto, el informe preliminar, el informe técnico interdisciplinario, se va ubicando a los adolescentes dentro del centro juvenil. Ahora, durante el centro juvenil, para cumplir con su objetivo, que no es otra cosa que la reinserción social, bueno, pues hay que ceñirnos a la regla del cumplimiento de una serie de actividades obligatorias, ¿no? De manera periódica se ha establecido que se tienen que realizar actividades pedagógicas, ¿no? Actividades también inclusive culturales también a favor para que desarrolle sus capacidades del adolescente, ¿no? Ello en razón del informe, y tiene que hacerlo, por supuesto, también el equipo técnico interdisciplinario que les había mencionado, ¿no? Así como su participación en psicoterapias, ¿ya? Se realizan psicoterapias, tratamiento del comportamiento del adolescente también de manera multisistémica, ¿estamos de acuerdo? Y siguiendo las pautas del plan individualizado. Entonces, el equipo que está trabajando en el centro juvenil tiene que tener a la mano este plan individualizado. Hemos dicho, ¿no? Cada joven es distinto, cada joven es un mundo, cada joven ha tenido una razón de ser, cada joven tiene una familia distinta y una relación social también de manera distinta. Entonces, también su tratamiento se debe hacer también de manera distinta, ¿de acuerdo? Entonces, este plan de tratamiento individual deberás tener, por supuesto, en cuenta las características del adolescente, qué programa va a desarrollar y en forma detallada los objetivos para ir recuperando, por supuesto, de acuerdo al análisis que se haya hecho adolescente y cumplir el objetivo de la medida socioeducativa, que no es otra cosa, la reinserción a la sociedad.
o la reinserción a la sociedad. Bueno, y una vez cumplida con esta medida, ¿qué pasa con el adolescente? También se prepara al adolescente, establece la norma, para su egreso del centro juvenil. O sea, cuando el adolescente, por ejemplo, esté próximo al egreso del centro juvenil, ¿no es cierto? Tendrá que tenerse en cuenta o brindársele una preparación para su estadía en el medio libre, ¿no? O sea, se le prepara ya que está próximo a salir, y también, si fuera necesario, va a continuar con una asistencia de un personal del centro, ¿no es cierto?, que estará a cargo de su atención. Esta preparación también, por supuesto, es obvio, tiene que incluir y derivarse a la familia, ¿no es cierto?, para su acompañamiento al adolescente. La familia tiene que estar presente en el acompañamiento y, por supuesto, esta institución. Lo que se trata de evitar es que el adolescente reincida o que el adolescente, de alguna manera, también, por supuesto, se vea perjudicado también, ¿no? Tiene que ver si es que, por supuesto, ojo, tiene que ver, tomar las medidas correspondientes al seguimiento, porque su entorno familiar es muy importante, pero si no hay un entorno familiar tendrá que tomarse otro tipo de medidas. Si no hay un progenitor, de repente el progenitor falleció, o de repente no es el adecuado, y de repente es quien lo ha llevado a la comisión de delito, tendrá que denominársele en todo caso un tutor, y por supuesto a partir del Consejo de Familia, como señala el Código Civil correspondiente, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de tratamiento posterior de egreso también se brindará toda una atención durante, miren, los 6 meses posteriores de haber cumplido la medida socioeducativa, ¿no? Ahora, con respecto al plazo de los 6 meses, ¿qué podemos decir? Bueno, yo creo que de repente, en función de la gravedad también de la medida que se ha tomado, o de la gravedad de la infracción penal que ha cometido el adolescente. Eso también hay que valorarlo. Creo que esto del plazo, yo creo que podría de repente ampliarse, ¿no? Establece 6 meses, pero para mí debería de repente establecerse un criterio también particular. Así como ha tenido internamente un tratamiento personalizado, también a su egreso debería tener también un tratamiento personalizado, en razón, por supuesto, de la falta que haya cometido el niño o adolescente. Entonces, esto, en manera resumida, ¿no?, es lo que establece nuestra normatividad, que, como le digo, tiene ya 2 años, poco más de 2 años, casi 3 años de vigencia, el Código de Responsabilidad Penal Adolescente, ¿no?, que reestructura prácticamente. Inicialmente estuvimos vigente el Código Niño Adolescente, ¿no?, que fue modificada también y entrada en vigencia este Código Niño Adolescente en el año 2000, pero en 2017, miren, después de 2017, lo que se ha buscado es darle una mayor connotación especializada a lo que es el sistema penal, el penal juvenil peruano, ¿no? Y por lo tanto, lo que se ha hecho es crear una norma propia, una norma particular, ¿no? Y por supuesto que esta norma vaya a la par con los tratados internacionales, sobre todo como es la Convención de Derechos del Niño, y principalmente con respecto al interés superior del niño o adolescente, tomando de esta forma, ¿no es cierto?, mayor autonomía en la administración de justicia de carácter juvenil. Bien, esto es un poco lo que quería conversar con ustedes. Espero, no sé, haber sido claro en mis ideas, de manera resumida, en torno a la justicia juvenil que se da en la legislación peruana. Muy claro, realmente has hecho un raconto de todo el aspecto legal y también de las medidas que se pueden tomar, de las situaciones, así que muy, pero muy completo como nos tienes acostumbrados realmente. Así que estamos muy agradecidas y bueno, y seguiremos comunicados y sobre todo, ¿no es cierto? Año a año nuestra querida asociación te espera y la verdad es Gracias. que queremos seguirnos comunicando y que las universidades también tomen su participación. Ahora tenemos también el foro latinoamericano que hacemos todos los años, a los que convocamos a Cierto. estudiantes de todas las universidades, porque sabemos que los y las adolescentes de los que hablamos, de los que hablas tú, han tenido muchas dificultades, pero también es importante escuchar qué ellos esperan de nosotros. No solamente aquellos que son vulnerados, sino que también vulneran y aquellos que aunque tienen una vida realmente quizá uno piensa sin problemas, tienen también el derecho a ser escuchados y a decirnos lo que necesitan de los adultos.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Escucharlos a ellos, su nuevo sentir, son personas que realmente tienen una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver el mundo, ¿no es cierto? De Entonces, comunicarse de con las comunicar, redes. exacto, ¿no? Son consideradas personas muy sensibles, sobre todo hoy en día, entonces hay que tener mayor comunicación con ellos y por supuesto, de hecho, yo sí voy a extender la invitación a los adolescentes, a los estudiantes de la universidad en la cual imparto clases, tanto en la Universidad César Vallejo como de la Universidad Señor Zipán, y por supuesto, para este gran evento, a los profesionales que están muy interesados, se le va también a ampliar la difusión para ellos, y en el Perú, por supuesto, estar muy agradecido de poder participar y por supuesto tomar en cuenta estas actividades que, como señalé al inicio, no hay otra cosa que hermanarnos y unirnos un poco más en Latinoamérica.